Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Udis, soy miembro de la comisión directiva de AIEPBA y JUNEP. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a esta nueva capacitación. En esta oportunidad, un tema que nos debíamos, que es intervenciones profesionales en la escena escolar. En esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Marina Lerner. Si ustedes me permiten, antes de comenzar, quisiera comentarles un poco quién es Marina Lerner, un poquito simplemente de su currículum. Marina es profesora de lengua y literatura, licenciada en psicología, posgrado en psicoanálisis, maestranda de clínica psicoanalítica de la Universidad de San Martín y la Escuela de Orientación Lacaniana. Actualmente es coordinadora del equipo de promoción de vínculos saludables del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, programa que se dedica a asesorar sobre convivencia escolar a las escuelas primarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro del equipo de coordinación del programa de facilitadores de la convivencia escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2016. Este programa acompaña a las escuelas primarias a la implementación de la Ley 26.892, Ley Nacional de Convivencia Escolar. Esto implica la construcción de los acuerdos escolares de convivencia, la constitución de los consejos de aula y del Consejo Escolar de Convivencia. Es directora del Departamento de Educación de ABBA, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, coordinadora de la Comisión de Educación de FEBRA, Federación de Psicólogos de la República Argentina, codirectora de la Diplomatura de la Universitaria de Avellaneda, Intervenciones Profesionales en la Escena Escolar, orientada exclusivamente a profesionales que intervienen en los equipos de orientación escolar o los departamentos de orientación escolar. Sobre esta propuesta, esta diplomatura, en breve también nos va a ampliar Marina, que es, bueno, quien puede ampliar sobre este tema, ¿no? También desde el año 2004 capacitó a nivel nacional a supervisores, directivos, docentes, equipos de orientación escolar en temas de construcción de la autoridad, inclusión escolar, participación juvenil, acoso escolar, intervenciones en situaciones de violencia escolar. Y fue miembro del año 2004 al 2015 del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación, en el que colaboró en la producción de materiales, siendo coautora de los materiales editados por el Observatorio de Violencia en las Escuelas, El lugar de los adultos frente a los niños y los jóvenes, aportes para la construcción de la comunidad educativa y el cuadernillo sobre convivencia escolar, cuadernillo Acoso entre pares, comentarios a Ley Nacional de Educación 26.892 para el Congreso de la Nación, y también es coautora del libro Violencia, cómo construir autoridad pedagógica para una escuela inclusiva, libro premiado como mejor obra teórica en educación por la Feria del Libro 2014. Bueno, ahora sí, los invito a escuchar a Marina Lerner. Les digo que todas las consultas que quieran hacerla, pueden hacerla a través del chat y yo se las voy a ir trasladando a Marina. Si quieren prender las cámaras, no somos tantos, no habría inconveniente. Y lo que sí, vamos a mantener silenciados los micrófonos, cualquier cosa que necesitemos, como no, se los vamos a habilitar si alguno quisiera tomar la palabra. Para ello, levanten la manito con el icono que corresponde. Bueno, ahora sí, Marina Lerner, bienvenida. ¿Me escuchás? Bueno, sí, escucho. Bueno, gracias, Bueno, ya les Miriam. comenté un poco quién eras, un poquito. No, está bien, bastante amplio lo que comentaste. Bueno, no sé si se escucha bien. Sí, se ¿Se escucha escucha bien? perfectamente. Perfecto. Bueno, yo agradezco la invitación, Miriam, a todos y todas las presentes. El encuentro está orientado a pensar. Yo voy a trabajar, como dice el título, la intervención de los profesionales en la escena escolar. Está orientado sobre todo a los profesionales que tienen título habilitante para ser parte de un equipo de orientación. Si en este momento,
como dijo Miriam, es parte, digamos, de lo que estamos pensando también en la diplomatura, ¿no? Hacer conversaciones exclusivas para profesionales con el fin y el objetivo de profesionalizar nuestro rol, ¿no? Como para empezar, yo lo que quiero marcar fundamentalmente es que hay un marco regulatorio que marca nuestra práctica, que regula nuestra práctica, más allá de las leyes que hacen a nuestra profesión, la ley del psicólogo, por ejemplo, que es en mi caso, pero que hay leyes nacionales que regulan nuestra práctica y que esto no es de cualquier manera. La Ley Nacional de Educación, la Ley Nacional de Convivencia, la Ley Nacional de ESI, la Ley Nacional de Consumos Problemáticos, sin lugar a duda la Ley Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, son todas las leyes de ampliación de derechos que pertenecen a los 26.000. Es el marco que orienta nuestra intervención. Y esto lo voy a subrayar por lo siguiente: nosotros venimos como profesionales que intervenimos en las escuelas, venimos de un rol, digamos, de un rol que fue pensado en el Estatuto Nacional Docente en el 59, que éramos pensados como gabinetistas, ¿no? Es decir, esos profesionales que intervienen en los gabinetes y atienden de una manera más clínica en la particularidad de cada sujeto que entra en situación para ser trabajado por un profesional. La cuestión cambió, esto lo sabemos todos de hace muchos años, pero todas estas leyes marcan claramente que la orientación de nuestra intervención es la dimensión institucional de una escuela. Nosotros, muchas veces las culturas institucionales, por una cuestión de costumbre, porque, como decía un profesor mío, uno no se acuesta medieval y se levanta renacentista, y todo un proceso de deconstrucción, y también implica nuestro rol. Muchas veces las culturas institucionales pujan porque nuestra tarea o nuestras intervenciones vaya sobre el alumno, vaya sobre el docente, pero claramente todo el marco regulatorio marca que nuestra intervención es de orientación escolar. Pasamos del gabinete al departamento de orientación escolar. Y que nuestro objetivo de transformación es la cultura institucional. Ahora, ¿cómo pensar esa dimensión institucional? Porque un profesional los profesionales que intervenimos en los equipos, obviar la trama institucional, la dimensión institucional, en general conlleva la patologización, ya sea de los niños o de los docentes en cuestión, o muchas veces a la judicialización. Por eso es muy importante pensar nuestras intervenciones en esta dimensión institucional. ¿Qué es esta dimensión institucional que tanta bibliografía ha dado, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen, pero hay un cuadernillo que es del Ministerio de Educación del año 2014, si no me equivoco, que habla sobre las intervenciones y marca el rumbo, es decir, de todo el marco legal que regula nuestra práctica. En este cuadernillo se plasmó del Ministerio de Nación cuál era la orientación de nuestra intervención. Y esto lo marcan claramente el tema de la dimensión institucional. ¿Cómo pensar esto en la práctica, en las escuelas? La dimensión institucional tiene que ver con la trama de roles, con esa trama de vínculos que hace a una escena escolar, que hace a una comunidad educativa. Esa trama de vínculos que implica una articulación entre los roles, pero no es una red, es una trama, es un sistema que podemos pensar, porque y voy a aclarar la diferencia que hago entre trama y red. Una red vincular implica lugares prácticamente homogéneos, hay equivalencias, en cambio la trama implica disposiciones diferentes, radicalmente otras. Una trama escolar implica una articulación de roles donde cada uno tiene su disposición y esto lo voy a marcar porque lo voy a trabajar en todo el encuentro, es radicalmente diferente al otro. Como planteó Saussure en el curso de Lingüística General, cuando habló de la lengua, dijo es un sistema significante
donde cada significante es lo que no es el otro, ¿no? Bueno, una trama de roles, lo que podemos decir que también es una trama significante, que cada significante es un rol, implica una función y es radicalmente diferente al otro. Y esto no es poca cosa. La trama es radicalmente diferente, está marcado por una asimetría, por esa asimetría no de poder, sino de responsabilidad que implica la autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica es ya sea en su rol de conducción, en su rol de supervisión, en su rol de docente frente al curso, con diferentes asimetrías que a su vez se dan entre estos roles, marcan una diferencia fundamental porque esa asimetría es una asimetría de responsabilidad. Es la que da cuenta y la que habilita a que el otro pueda ejercer su rol. Yo lo voy a ir explicando paso a paso todo esto, ¿no? ¿Qué es lo importante que quiero marcar en esto? Lo radicalmente diferente, cuando digo entre un rol y el otro, lo que quiero marcar es que si hay una dificultad que se genera en las escuelas, que no es poco común, podemos decir es frecuente, es la continuidad de roles. La dificultad que se presenta muchas veces en las escuelas es justamente la continuidad de los roles. ¿Qué implica, por ejemplo, la continuidad de los roles cuando se acerca una madre y le dice a la docente cómo debe enseñar matemáticas? Uno podría decir que eso tiene que ver con un saber, tiene que ver con un saber hacer pedagógico de parte de la docente, su función y su responsabilidad, donde ese es su rol, y hay una madre corrida de un rol tratando de ocupar un rol de una maestra. Bueno, esto lo podemos ver de diferentes maneras. ¿Cuántas veces los equipos de conducción nos convocan para la intervención y nos dicen el problema y la intervención, ¿no? No nos dicen el problema para que nosotros pensemos la intervención, que somos lo que supuestamente trabajamos, digamos, es nuestra tarea, poder asesorar a un equipo de conducción o una docente en cómo resolver un conflicto, por ejemplo. Sin embargo, es frecuente que un equipo de conducción nos convoque y nos diga que hay un conflicto en cuarto grado, que hagamos un trabajo, un taller con los chicos, ¿no? Bueno, esto implica toda una deconstrucción de cómo se pide, de cómo se convoca, el rol de cada uno. Bien. Entre rol y rol, yo siempre digo, hay que tener muy en cuenta el tema del entre roles, ¿no? Es decir, justamente es ese vacío significante donde marca esa diferencia y posibilita que no haya continuidad. Es lo que posibilita justamente esta diferencia absoluta. Voy a contar un ejemplo común, es decir, que yo lo he escuchado, digamos, en varias oportunidades, porque cuando hay es decir, cuando converso sobre estas cuestiones, yo digo, todo lo que voy diciendo es importante que se vaya pensando a la institución a que pertenece cada uno. Y que vean si algo de esto ocurre, ¿no? Para después entrar en diálogo entre nosotros. Si algo de esto ocurre, porque por ahí no ocurre, pero si algo de esto ocurre y observan esto, es importante pensar a partir de lo que ocurre en cada institución, ¿no? Alguna vez me han convocado, por ejemplo, para poder trabajar alguna situación en una escuela secundaria. Yo trabajé muchos años para escuela secundaria, después en primaria los últimos años, pero para trabajar, por ejemplo, alguna situación donde unos alumnos, por ejemplo, de tercer año, se sienten maltratados por un docente de matemáticas o de lengua o de física. Entonces, lo que se lo cuentan a la tutora y la tutora lo que plantea como intervención es, por ejemplo, que los alumnos se encuentren con el docente a conversar sobre este conflicto. Ahí, si uno lo piensa en relación a la trama de roles, si uno piensa que cada rol tiene su lugar y su función dentro de una trama educativa, uno podría decir, esa intervención está errada. Y en general trae efectos que no son positivos dentro de la institución escolar. ¿Por qué?
Porque si un docente está corrido de su rol porque maltrata a los alumnos, no son los alumnos que tienen que intervenir con él, sino es el coordinador de área o el equipo de conducción. Si uno deja que los alumnos conversen, entren en conversación sobre este tema con él, es muy probable que ahí se genere una escena de paridad, donde hay dos grupos, digamos, o dos instancias de una escuela, dos sectores en diálogo, cuando en realidad, si uno lo piensa en relación a una trama, ahí no hay paridad, ahí debería haber asimetría. Perdida, seguramente, perdida en esa construcción de la autoridad por un corrimiento de rol de parte del docente sobre esos alumnos. Otra cosa es si el equipo de conducción o, por ejemplo, el coordinador de área, trabajando con el docente para restituirse a su rol, decide una conversación con el grupo de alumnos. Ese es otro tema. Es decir, porque ahí hay una persona asimétrica al docente, cuya responsabilidad es acompañarlo a restituirse en su rol, y piensan junto esa actividad. Pero si uno lo deja librado a los alumnos trabajar con el docente sobre esta situación, lo que se genera es un efecto de sentido de paridad. Yo te digo, vos me decís, yo te digo, vos me decís. Desde el vamos, en esa escena hay un conflicto, con razón o sin razón de parte de los alumnos, no importa. El tema es que ahí tiene que haber, dentro de la trama, quién trabaja con el docente para acompañarlo a la restitución de su rol. Esto tiene que ver con cómo uno piensa, es decir, en la trama institucional, donde yo digo es diferente una red, es una trama porque hay una asimetría, tiene que ver en la concepción de autoridad pedagógica, ¿no? Para que sea posible la escena escolar. ¿Sí? Hay una concepción, todo profesional tenemos, yo siempre digo, una concepción de autoridad pedagógica y una concepción de sujeto de la educación. La concepción de la autoridad pedagógica, en este caso, que tiene que ver con los marcos legales, implica una asimetría. Es decir, para que se dé el hecho educativo se requiere que la autoridad pedagógica sea asimétrica en su responsabilidad y en sus funciones. Entonces, si esa asimetría no está construida, es decir, esa asimetría se construye. Yo pienso, por ejemplo, en Koyev, que fue un filósofo que trabajó en su texto la noción de la autoridad en el siglo XX y planteó que uno puede tener muchos títulos, puede tener un cargo ganado, pero la autoridad solo es cuando el otro te legitima en ese lugar. Ahí es donde se construye esa asimetría necesaria para quien está vinculado a esa autoridad, en el caso, por ejemplo, los alumnos, los docentes con el equipo de conducción, puedan dejarse orientar por esa autoridad. Si esa asimetría no está legitimada, no hay asimetría que opere en el vínculo. Es una concepción de autoridad. Pensar una autoridad, es decir, no lo digo yo, no lo dice, es decir, todo el siglo XX, aquellos que han trabajado sobre este tema, Weber, Koyev, Hannah Arendt, si hay algo que marcan es que la autoridad siempre es asimétrica. Y eso no es autoritarismo. Y esto lo voy a plantear un poquito más tarde, ahora, porque a veces hay una confusión en este tema y la trama institucional se vuelve un poco más líquida, un poco menos resuelta, justamente porque hay una cuestión de confusión en cómo ocupar ese cargo de autoridad, por miedo a quedar adherido a una cuestión más de poder, de autoritarismo, etc. ¿Cuál es la dificultad que opera en esta época con respecto a este tema? ¿Y por qué somos tan necesarios nosotros, yo digo como profesionales que orientamos a las escuelas? Porque la cuestión de época no es sencilla la construcción de esa asimetría, sostener esa trama, esa asimetría que permite que la autoridad sea posible. Porque hay una época que justamente puja hacia la homogeneización de los lugares. Y podemos entrar a esa homogeneización de los lugares de diferentes
diferentes vertientes. Por ejemplo, Foucault planteó en el siglo XX que el sujeto de la modernidad no es del deber, como fue el victoriano, sino el del poder. ¿Qué implica el sujeto del poder? Que no se aguante, que no quiere las prohibiciones. Quiere una vida ajustada a su satisfacción. Y esto es un problema cuando pensamos en una escena escolar. El psicoanálisis planteó, por ejemplo, la caída del nombre del padre, que ordenaba un mundo, ¿no? Es decir, con la caída del nombre de la figura paterna, también se está representando todas esas figuras importantes que tiene que ver también con la autoridad, ¿no? Es decir, cayó esa verticalidad que estaba sostenida en otras épocas, que se sostenía en otras épocas. Bauman planteó claramente una metáfora que queda muy clara de la sociedad líquida, es decir, el líquido se distribuye, no hay construcción de límites para un líquido. Entonces, la época puja justamente hacia la homogenización, hacia la satisfacción plena de los deseos, de los impulsos, bueno, de las pulsiones para aquellos que tienen recorrido en psicoanálisis, pero la gente hoy no, es decir, no está muy de acuerdo a que le digan algunas cuestiones de cómo manejarse en sociedad, ¿no? Esto Foucault eso lo planteó claramente, es un sujeto del poder y no del deber. Eso es una parte que claramente no favorece a la construcción de la autoridad, pero no de la autoridad pedagógica. No favorece la construcción de nuestro lugar como profesionales, de un equipo de orientación, no favorece la construcción del lugar del médico en su rol, no favorece ninguna asimetría dentro de una sociedad. Y con eso las escuelas tienen que lidiar, porque si no hay una trama que sostenga una simetría, yo casi afirmo no hay hecho educativo, porque para un alumno, para ser alumno, necesita de un docente en otro rol, no en un rol de paridad. Que esto no implica aportar el saber, esto implica orientar al niño, a la niña, al joven, a buscar ese saber, a buscar las herramientas para acceder al saber, ¿no? Después están las diferentes teorías sobre las construcciones, las transmisiones, etc. Pero para eso se necesita, es decir, como se dice en psicoanálisis, una docta ignorancia, es decir, hay algo del saber que uno no sabe, porque es el chico que va a construir lo propio, pero docta porque sabemos cómo orientar a la construcción de ese saber. Y por otra parte, en esta sociedad que busca digamos, la satisfacción, bueno, ¿cuántas veces en las escuelas, para ponerlo en ejemplo de escuela, ¿no? Aparece una madre diciendo que su hijo tiene derecho a correr todo lo que quiere en la escuela, por más que haya chicos de primer grado y el recreo, digamos, el patio donde se desarrolla el recreo, no sea lo más conveniente que corran los de séptimo estando los de primero. Es decir, ¿cuántas veces los chicos se plantan diciendo que tienen derecho a deambular por el aula porque tienen ganas? Es decir, la cuestión de los derechos, entendida en estos términos de sujeto de la positividad, trae muchos efectos negativos en las escuelas. También efectos positivos porque hay ciertas garantías. Yo hablo de los negativos. Los positivos, en la garantía de la educación, la salud, etc. Pero hay discursos, los discursos generan efectos positivos y algunos efectos secundarios que hay que trabajar sobre los efectos secundarios. Otro tema que tampoco favorece a la construcción de esa trama, ese entre fundamental que marque la diferencia entre los roles, es lo que Franco Berardi, que es un filósofo italiano, plantea la desreferencialización de la palabra. Es decir, se quedó sin el referente la palabra en el siglo XX. Antes autoridad implicaba determinadas cuestiones. Hoy, ¿qué es la autoridad? Podemos encontrar muchas versiones, ¿no? Muchas versiones de la misma palabra. Es decir, hay una pérdida del referente. Él lo plantea que todo el hecho poético del siglo XX se desvinculó el significante de su referente.
en la trama, es decir, en lo que implica en esta cuestión, es decir, que estamos conversando, que se haya perdido el referente de la palabra desorienta muchas veces a pensar cómo construimos nuestro rol, ¿no? Es decir, ¿qué es ser autoridad hoy? ¿No? ¿Cómo pensar la autoridad? ¿Cómo genero esa legitimación? ¿Cómo acompaño a la autoridad pedagógica a constituirse en ese lugar? Eh, ¿Cómo acompaño esa construcción? Ahora vamos a ir un poco eso. Hasta a este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mira, Marina, hay una pregunta, pero no va directamente ligada a esto. No sé tampoco si vos la podés responder, pero bueno, Fabiana ¿Cuál dice, es? quisiera saber si los equipos de orientación que no están subvencionados por el Estado tienen un modo de funcionamiento más liberado de la normativa oficial. No, no, Ejemplo, está carga bien. horaria, supervisiones, modalidad de intervención interdisciplinaria o no, etcétera. Está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Los profesionales, es decir, todo el marco legal que yo planteé es lo que va a permitir justificar nuestra intervención si tenemos que dar cuenta de ella. No importa si uno pertenece a gestión privada, gestión pública, si pertenece a un equipo de orientación o pertenece a un departamento de orientación dentro de una escuela. Si me convocan a mí como profesional independiente a una escuela para que yo oriente, el marco legal que nombré al principio regula mi práctica, no tengo una profesión, es decir, en ese sentido que yo entiendo la palabra liberal. No puedo hacer lo que se me ocurre, porque yo tengo que dar cuenta a esa familia, a esa escuela, por qué de mi intervención, porque esa intervención debe garantizar que ese niño, esa niña, eso, es decir, que el hecho educativo sea posible y que las trayectorias escolares sean posibles. Es decir, llegado el momento de tener que dar cuenta, yo lo justifico, hay que justificarlo dentro del marco legal que legitima nuestra práctica. No sé si contesté. Sí, perfecto. A ver, si entiendo claramente, es indistinto de que el cargo sea subvencionado o no, que pertenezca a la gestión estatal o a la gestión privada. La Sí, función es igual en uno o en otro. aparte, cuando trabajamos sobre los efectos de las intervenciones, por eso yo quiero trabajar algo sobre la época y las dificultades, porque esto puede orientar a que las intervenciones, porque toda intervención es un cálculo. Entonces, a que esa intervención genere de alguna manera o cercano a los objetivos digamos, a los logros que necesitamos dentro de un espacio escolar. Yo ahora lo voy a ir explicando, pero sí, es decir, un psicólogo, una psicóloga puede ser convocada en una escuela, es decir, para atender a una alumna, por ejemplo. Eso puede tener, o realmente tiene que estar es decir, apoyado por la familia de esa alumna. Porque la familia, si esa intervención no le gusta, puede decir claramente, están patologizando a mi hija. Es decir, porque se está trabajando sobre ella y no sobre las condiciones institucionales que generan, por ejemplo, alguna dificultad en ella. Otra versión de los hechos. El año pasado me convocan de una escuela privada, que yo trabajo hace mucho tiempo en esa escuela, y una de las cuestiones era que las alumnas y los alumnos del centro de estudiantes pedían psicólogos y psicólogas para atender los efectos de la pandemia, los efectos individuales de cada alumno, es decir, atender a los alumnos. Porque ellos planteaban que como la cuota era cara, no les quedaba saldo para, para un tratamiento. Ese fue el planteo del centro de estudiantes. Con lo cual la escuela responde en los términos que implicaba todo lo que implica el marco legal. Ahora yo voy a ir a los 3 niveles de la intervención y ahí tal vez despejo un poco más. Bárbaro. Adelante, Marina. Es decir, hay intervenciones que si generan problemas son difíciles de justificar.
desde nuestro rol. Si la cuestión va bien, bueno, va bien, pero si genera dificultades, ahí puede generar un problema en nuestra práctica. Yo sé que hay escuelas que, por ejemplo, en los departamentos de orientación tienen psiquiatras y medican a los alumnos, seguramente con un trabajo elaborado, es decir, con las familias, pero no es el rol que plantea el marco legal. Es decir, eso tiene que estar muy de acuerdo con la familia. Es una cuestión compleja. Bien, por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la construcción de la autoridad, es decir, cómo orientamos a la escuela a justamente sostener esta trama que permita el hecho educativo, dentro de nuestro rol, porque nuestro rol, ¿dónde interviene nuestro rol? Nuestro rol, es decir, nuestra intervención, apunta a que esa trama sea posible, apunta justamente a que esa diferencia de roles sea posible y potenciar cada uno de esos roles. Para eso uno tiene una concepción de autoridad pedagógica y una concepción de sujeto de la educación. Nosotros pensamos en 3 niveles de la intervención. Es una manera de organizarlo para poder transmitirlo. Esto no implica que haya otra manera de transmitir la cuestión. A nosotros nos parece operativo a la hora de pensar el rol del profesional. La primera, es decir, tenemos estas 3 dimensiones. Una que tiene que ver con las condiciones institucionales. Es decir, cómo trabajamos con las condiciones institucionales para que haya determinados efectos dentro de la comunidad educativa. Calculando que no hay recetas, pero ahora voy a explicar esa cuestión. La otra dimensión es el trabajo en la escuela cuando ya está el conflicto presentado. Es decir, cuando uno trabaja con la dimensión institucional, con las condiciones institucionales, es justamente para que no se generen conflictos que desborden demasiado, sino que se genere una manera de vincularse un poco más saludable. Otra cuestión es cuando el conflicto ya está instalado, cómo intervenimos ahí. Y la tercera dimensión, o el tercer nivel tercera dimensión de la intervención tiene que ver cuando ya despejamos las condiciones institucionales que favorecen determinadas cuestiones dentro de una escuela y pensamos, por ejemplo, que sí es necesario la derivación. Una derivación a un profesional que por fuera de la escuela o una institución por fuera de la escuela, como puede ser, no sé, la Defensoría de los Derechos. En escuela pública se deriva bastante a la Defensoría de los Derechos, puede ser a una institución de salud, a un tratamiento psicológico, pero cuando hay algo que ya el alcance, la intervención de los profesionales en la escena escolar va más allá de la escena escolar, ¿con quién se articula? Sería la idea. Vamos a la primera, a las condiciones institucionales. Si nosotros pensamos que la autoridad pedagógica se construye a partir de legitimar esa simetría, ese acto o esos actos que constituyen, que hacen la autoridad, que permite que la comunidad educativa la legitime en ese lugar, por eso el primer año de un equipo de conducción nuevo es muy difícil. Es muy difícil, no es sencillo una directora que asume su cargo, un director que asume su cargo, una supervisora. En general pasa un tiempo hasta construir ese rol. Nosotros como profesionales también. Entonces, si pensamos, por ejemplo, tomamos el concepto de Foucault de que el sujeto es del poder y no del deber en la actualidad, ¿no? Pensamos que para la construcción de la autoridad pedagógica hoy yo creo que es imposible, que va de la mano la autoridad pedagógica con habilitar los espacios de participación. Es muy difícil generar la autoridad pedagógica hoy si no se habilitan los espacios de participación. Porque uno de los puntos claves para legitimarla, para que la autoridad sea legitimada, es cuando las decisiones las toma teniendo en cuenta el sentir y el pensar de la comunidad educativa. Esto no implica un cogobierno. Esto no implica
que la comunidad, que se votan determinadas cuestiones. No. Esto implica que las decisiones sean tomadas teniendo en cuenta qué piensa la comunidad educativa. A mí el año pasado me convocó una escuela para trabajar porque una escuela que siempre se llevó bien con la comunidad educativa, bastante grande que tiene, pero resulta que, claro, este tema de la pandemia dio vuelta a todo. Entonces, que tenían algunos problemas que planteaban. Por ejemplo, que, que la maestra de cuarto A les daba tarea a los chicos y la maestra de cuarto B no les daba. Entonces, los alumnos, la familia del cuarto B que no recibían, decidieron en el grupo de WhatsApp, que es muy peligroso si uno no acompaña su regulación, decidieron por asamblea del grupo de WhatsApp hacer todas las tareas del cuarto A. Claro, esto generó un conflicto entre las docentes y entre las familias y la docente del cuarto B. Ese era un conflicto que tenía. Ahí vemos el corrimiento de roles. Las familias ocupan el lugar de la coordinadora de ciclo, ¿no? Que tendría que haberse ocupado de un acuerdo. Es decir, ese acuerdo entre el A y el B, y entre todos los del grado, porque ahí tienen hermanos, etcétera, etcétera, que les permita generar acuerdos para mandar, para poder emitir un mensaje coherente y que no genere divisiones dentro de la comunidad educativa y entre los docentes. ¿Cuáles serían las condiciones institucionales que operan en ese conflicto? La falta de acuerdos. Es decir, donde hay una falta de acuerdo, donde hay efectos de desorden de la comunidad educativa, yo no digo orden de obediencia, digo un desorden que no permite el abordaje de la tarea, lo primero que uno tiene que ver si hay un acuerdo o no que generó diferentes sentidos, ¿no? En este caso, hubo un no acuerdo entre el ciclo y esto generó que cada docente decidiera lo que le parecía. Yo no digo que la del B estaba mal, lo que sí me queda claro que la falta de acuerdo llevó a esto. Esa era una de las cuestiones. Y el otro, para poder explicar que no hay cogobierno, sino que una autoridad es legitimada cuando escucha a la comunidad educativa y toma decisiones teniéndola en cuenta. Y este ejemplo me parece que es claro. Esta misma escuela, en el alboroto de todo el cambio, ¿qué hizo? Cada docente eligió su plataforma, con el cual se comunicaban con las alumnas, los alumnos, la familia. Entonces, claro, había Meet, Edmodo, Zoom, Paddle, toda la gama de lo que apareció y conocimos el año pasado, ¿no? En el 2020. Entonces, claro, las familias, al haber 7 plataformas, cada uno pedía lo que quería. Si hay Edmodo en segundo, yo lo quiero en tercero, y si hay Zoom en esto, yo lo quiero en cuarto. Claro, entonces, ¿la escuela cómo interpretaba esto? Que la familia querían a la carta el tema de la educación. Lo que pudimos descubrir en esta conversación, que más que responder y satisfacer a cada familia, que es del orden de lo imposible y siempre es negativo, porque satisfacer la demanda en esa línea de llenar al otro genera más demanda, pero sí lo que faltaba ahí era un acuerdo entre docentes de definir una plataforma para todos que permitiera no satisfacer a la familia, pero sí que se organicen, porque en realidad el pedido de la familia era organización. Entonces, cuando la directora se da cuenta de esto y puede generar un acuerdo con sus docentes a partir de su coordinador de ciclo, lo que le permite es ordenar la comunidad educativa, es decir, genera esas condiciones institucionales que posibilita generar sentidos coherentes dentro de una institución. Porque muchas veces, en general, cuando no hay acuerdos, esas condiciones institucionales lo que están mostrando es la falta de desacuerdo cuando hay conflictos. Esto es muy común en las escuelas es decir, lo que pasa es que y esto para los equipos de orientación, los profesionales, las profesionales que trabajamos en esto, es fundamental poder
extrañar eso que está naturalizado, porque las condiciones institucionales operan casi de manera inconsciente, ¿no? No sé si se me ve muy oscura porque como está bajando la luz, tal vez necesito encender una luz o está bien. No, no, perfecto, Marina. Bien. Es decir, poder pasar de lo natural a al extrañar sobre esto, porque muchas veces las escuelas operan las condiciones institucionales de una manera más inconsciente. Se lee el efecto, lo fenomenológico, pero no se lee las condiciones institucionales que pulsan para que eso ocurra. Acá se veía estas familias demandantes, pero lo que no se veían eran esas condiciones institucionales que estaban operando que implicaba la falta de acuerdo. A veces es común, me pasó muchas veces, de que haya escuelas que naturalicen determinadas cosas. En escuela secundaria, por ejemplo, los chicos se drogan, ¿no? Acá se drogan. O que se naturalice, porque como son chicos, yo tengo, bueno, mucha experiencia en el tema de escuelas públicas, ¿no? En zonas tal vez complejas, y no, también, y esto pasa en todos lados, pero muchas veces las escuelas naturalizan que las cosas que pasan en la escuela es porque la familia de los chicos, porque el barrio de los chicos, y entonces eso se naturaliza. Sin embargo, los que recorremos varias escuelas sabemos que escuelas con las mismas condiciones, con la misma población, no pasa lo mismo. Entonces poder extrañar eso, ¿no? Hacerlo extraño, ¿no? Es decir, bueno, pero no en todas las escuelas pasa esto. ¿Qué pasa acá que sí sucede? Como en los recreos, ¿no? Acá los chicos en el recreo se lastiman, se accidentan. Bueno, pero no en todas las escuelas se accidentan. Esto no implica que esta intervención, esta pregunta o esta reflexión que uno puede hacer con una escuela sea una intervención modelo, lo aclaro. Es un ejemplo de cómo uno puede recortar algo y extrañar algo de eso, porque no en todas las escuelas con poblaciones parecidas pasa lo mismo. Siempre que cuando hay un conflicto, hay una situación que no debería suceder y la escuela lo vuelve natural, hay que poder extrañar algo de esto. Porque, ¿cómo lo logramos? Tratando de ampliar ese recorte fenomenológico hasta llegar a esas condiciones institucionales que pulsan para llegar a eso fenomenológico. La escuela en general muchas veces lo que hace es un recorte, ¿no? Un recorte, es decir, no sé, me acuerdo de un caso, es decir, que me plantea la directora, este alumno de segundo grado deambula por toda la escuela, no se puede quedar en la escuela porque, porque tiene problemas familiares, ¿no? Entonces, el porque tiene problemas familiares, se ha cerrado el caso cerrado, ¿no? Es decir, la escuela no tiene nada que ver. ¿Cuáles son las condiciones institucionales? Es decir, ampliar ese recorte, ampliar esto para llegar a las condiciones institucionales. Cuando Miriam leyó, que fui coordinadora en algún momento, ahora no está este programa, que fue de facilitadores de la convivencia escolar, nosotros trabajamos fuertemente en las escuelas primarias en Ciudad de Buenos Aires para implementar todo lo que es la ley de convivencia. Esto que implicaba la construcción de los acuerdos escolares de convivencia, la implementación de los consejos de aula y lo que era el consejo escolar de convivencia. Porque si nosotros pensamos que la autoridad se legitima a partir de escuchar a la comunidad educativa, es decir, y tomar decisiones en relación a esto, ¿cuáles son los espacios institucionales que permite escuchar a la comunidad educativa? ¿No? Para que algo de la autoridad sea posible. Cuando alguien no logra instalarse en el lugar de la autoridad, ser reconocida, hay que ver algo de esto, ¿no? Es decir, cómo escucha, cómo ocupa ese lugar. Es decir, que en sus decisiones tiene en cuenta la comunidad educativa, que siempre es diferente una de la otra. Porque si bien uno va a la dimensión institucional, hay algo de lo singular de cada comunidad que tensa con una construcción colectiva que hay que poder escuchar y alojar algo de esto. Entonces, poder pensar que toda escuela hoy
debería, no solamente por ley, sino para poder construir la autoridad pedagógica, facilitar esa simetría, esa trama vincular, generar espacios de participación, es pensar en las condiciones institucionales que permite la construcción de la autoridad pedagógica. No sé si soy clara. A mí me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta con esto, ¿no? Por el momento Porque, no hay ninguna bárbaro. pregunta. Yo te voy siguiendo perfectamente, más voy Bien, tomando nota de bien. algunas Es decir, cosas. es decir, las condiciones institucionales son las que favorecen a que esa trama institucional sea posible. Y esa trama institucional debe pensarse asimétricamente en relación a la construcción de la autoridad pedagógica con los otros roles. Por lo tanto, si se legitima a partir de escuchar a la comunidad educativa, ¿de qué manera se escucha? ¿Cuáles son las instancias de escucha? Este es otro capítulo importantísimo para desplegar todo lo que es la participación, cómo se arma, pues no tiene que ver con charlas espontáneas. Y muchas veces en las escuelas se entiende la participación con el conversar con el otro. Y se conversa, y se conversa, y se charla, pero todo en paridad. Es decir, y se conversa mucho, pero no se escucha. La escucha tiene que demostrarse en la transformación de la cultura institucional, en lo que pasa, en los efectos de la cultura institucional. Yo puedo escuchar 20 horas a un grupo de chicos, pero si ahí no pasa nada, no se está escuchando, se está conversando. Hago un pequeño, porque me vino a la cabeza algo que me llamó la atención mucho cuando yo empecé a trabajar en escuelas primarias. El efecto que tuvo el tema del derecho a la palabra de los chicos en las instituciones educativas, ¿no? Es llamativo, a mí me pasó esto en primaria, en secundaria no, porque la ley de convivencia en secundaria tiene muchos años en Ciudad de Buenos Aires. En cambio, la de primaria no teníamos acá, viene con la ley de convivencia nacional, ahí se implementa. Y a mí me llamaba poderosamente la atención el día que cambio de secundaria a primaria, es decir, me extrañó profundamente cómo, por ejemplo, en el conflicto entre dos chicos, nunca se le preguntaba a los chicos por qué se peleaban. Es decir, se conversaba que no se debía pelear, pero no se le preguntaba por qué le pegaste al compañero. ¿Qué dice él de que la carga todo el tiempo a ella o ella a él? De eso no se sabía. Se le preguntaba a la familia, se convocaba a la familia, se hablaba con el grupo, pero nunca se le preguntaba al niño, a la niña involucrada, ¿por qué haces esto? Es decir, ese espacio donde permite que el chico pueda quedar advertido de lo que le pasa. No es para juzgarlo ni para que diga la gran verdad, pero poder decir para elaborar y también uno orientarse de cuáles serían las intervenciones más pertinentes. Por eso la escucha y la participación de manera institucional, es decir, que esté entramada la cultura institucional, hoy para construir la autoridad pedagógica, yo creo que es condición básica. Sin eso no podemos ni empezar a hablar del tema. Miremos simplemente en los efectos en las escuelas. ¿Qué pasa en las escuelas cuando esto no se da? Otro nivel de la intervención, porque ya son -10, así que voy a ir tratando de... que quiero llegar a la segunda, porque la tercera es la derivación, eso no tengo tanto para decir, pero la segunda, es decir, generadas las condiciones institucionales para la construcción de la autoridad pedagógica, para la trama institucional, la diferencia de roles, etcétera, etcétera, se debería generar conflictos más abordables, ¿no? Es decir, el conflicto siempre está porque es estructural entre sujeto y sociedad. Esto lo trabaja muy fuertemente Freud, por ejemplo, en el malestar en la cultura. Pero, es decir, cuando todo eso está trabajado, los acuerdos escolares de convivencia, etcétera, etcétera, el conflicto igualmente está. Es más abordable, es más trabajable, es más saludable, ¿no? Que el desborde, todos se pelean, caos en el recreo, etcétera.
Entonces, cuando el conflicto ya está dado, y aclaro, los 3 niveles de la intervención es una manera de decirlo, pero son solidarias entre sí. Cuando uno, trabaja la otra. No es que trabajo uno, trabajamos en diferentes niveles. Cuando nos convocan como equipos de orientación a intervenir en un conflicto, muchas veces ese conflicto es un recorte que quedan por fuera las condiciones institucionales. Se ve lo fenomenológico, pero no eso que pulsa y que genera eso. En este ejemplo del nene de segundo grado que me convocan porque este nene deambula y se va a cuarto grado porque ahí tiene una computadora bueno, que la puede usar, es decir, vive fuera del aula. La escuela cierra el caso diciendo tuvo problemas familiares. La realidad que me convocan porque para la escuela pasó a ser un conflicto, que este nene deambule. Poder acompañar a la escuela, ampliar esos márgenes de lectura, hacer otro recorte significante, donde llegan a las condiciones institucionales, le va a permitir a la escuela la intervención. Tal vez no la resolución absoluta. Esto no implica que no se derive ese niño a una psicóloga o lo que sea. Pero hay condiciones institucionales que favorecen que este niño se vaya del aula. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que cuando voy a la escuela, el nene formó en cuarto grado y la maestra de segundo grado no lo llamó. Lo dejó formar en cuarto grado. El nene se iba y nadie lo convocaba a que se quede en el aula. Nadie le decía quédate. La escuela, la maestra de cuarto grado lo recibía y le daba la computadora para que el chico juegue a los videojuegos. Por un lado estaba la queja de la escuela y el malestar, porque era un poco difícil trabajar con este niño. Pero es decir, la práctica docente no le transmitía a este chico el sentido de que se debía quedar en el aula, más que la queja, te tenés que quedar. Es decir, pero toda la escuela estaba abierta para este chico y nadie lo convocaba a que se quede en su segundo grado. Esas eran las condiciones institucionales que la escuela no veía, pero que favorecía a que este chico vaya y venga como quiera. Trabajar sobre el encuadre, es decir, porque la palabra si no hace acto es palabra vacía. Yo le puedo decir quédate, le puedo decir por qué te vas, es decir, o no sé, pero si yo lo dejo ir constantemente y no hay un trabajo pedagógico sobre eso, instancias alternativas, que al chico le vaya construyendo la idea de que él de segundo grado, aparte que tenía dificultades en la lectoescritura, le daba vergüenza, había muchas cosas, no era el problema familiar. Era una escuela abierta para él y su dificultad que él no podía con la mirada de los otros. Recortó estas condiciones institucionales que favorecían a que él se vaya en su singularidad con la tendencia a irse, porque no le pasaba a cualquiera, le pasaba a él en su singularidad, en tensión con las condiciones institucionales de la escuela, se generaba este fenómeno, se iba. A partir de quedar advertida la escuela de este saldo nuevo de saber, que muchas veces nosotros pecamos como equipo de conducción, como profesionales que intervenimos en las escuelas, es que al saber describimos la escuela. Si nosotros lo sabemos no nos sirve de nada. Lo importante es que ese saber de las condiciones institucionales lo sepa la escuela. Yo coordino un equipo de 40 profesionales y a veces estas cuestiones surgen entre los profesionales. La escuela es así, así, así. Es como una cuestión del saber. Ese saber es un saber vacío. El saber que hay que ir descubriendo es un saber que de las condiciones institucionales que la escuela tiene que ir quedándose advertida. A mí no me sirve de mucho saber lo que la escuela no sabe. Vamos descubriendo juntos. Y en ese descubrir con la escuela, vamos viendo, vamos ampliando ambos en ese encuentro, ambos, escuela y profesionales, vamos viendo por dónde, porque cada escuela tiene sus características, sus recursos, no todo lo mismo, y vamos abriendo camino a la intervención, que no existe una.
existe un abrir, es increíble cómo los casos se van abriendo y van apareciendo cosas que uno no se imaginaba, pero es decir, permito que el otro escuche algo, el otro al escuchar algo me dice más y entonces yo ahí me reubico y así se va abriendo el caso. Se va abriendo el caso de la intervención, entonces uno parte de una idea a una cuestión más cercana a las condiciones institucionales que favorecen a una intervención que posibilite acompañar a la directora, acompañar a los docentes a reacomodar algunas cuestiones que permitan, por ejemplo, que la singularidad de ese niño, de esa niña o ese alumno le permita acomodarse de manera diferente. O descubrir que esa no es la escuela, pues en una escuela más acotada. También puede pasar. En la apertura del caso vamos descubriendo muchas cosas. Familias que quieren escuela doble jornada porque le conviene, pero el nene no le da no quiere, no puede. Hay algo que es propio de cada niño, ¿no? Y no puede, no quiere. ¿Y dónde escuchamos eso, no? Es decir, poder acompañar a las familias a escuchar algo de esto. Es decir, pero como para poder ir cerrando algo de esta situación, es decir, ese saber que uno va descubriendo conjuntamente con la escuela, si la escuela, hay gente que escucha más y gente que escucha menos, ¿no? Sí, es decir, hay algo que uno no lo va a convencer al otro. Y también el otro tal vez no pueda escuchar. Yo digo, uno trabaja para hoy, para mañana y para de acá 5 años, porque si uno siempre orienta la intervención hacia el mismo lugar, llegado el momento, en una situación que es decir, uno va orientando para que algún momento te escuchen, ¿no? Hay una escuela, por ejemplo, yo trabajo, siempre tiene un conflicto, es decir, claro, y la escuela es divina, pero no tiene nada armado del sistema de participación, entonces cada vez, todos los años tiene un conflicto que se le dispara, una carta de las exalumnas para la cuestión del feminismo, o cuestiones, digamos, críticas a la escuela por cómo se manejó, por cómo se maneja. Claro, si esto tuviese, entonces yo le vengo diciendo hace 5 años, bueno, tenés que armar, yo sé qué, pero llegado un momento, ese conflicto que le genera, tal vez lo desborde, tal vez no, bienvenido si no, pero si un día lo desborda, va a ser mejor escuchado que la primera vez que tal vez le pareció algo del orden de otra escuela y no de la propia. Bueno, no sé si, es decir, porque ya son casi las 6. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Podemos abrir si alguno Sí, quiere consultar algo o directamente o a través del chat, como ustedes quieran. Quedamos abiertas a escuchar. Mientras tanto, aguardamos las preguntas. Me gustaría, Marina, que les comentes un poquito de esta diplomatura que están por dar inicio ahora en el mes de septiembre. ¿Por qué no les comentás un poco para aquellos que puedan estar interesados, ¿no? sí, la diplomatura es una diplomatura que la armamos entre ADVA y la Asociación, no, perdón, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Universidad de Avellaneda. Es federal, de hecho hay docentes de Tucumán también. Es decir, son 6 seminarios que el primero tiene que ver con la construcción de la autoridad pedagógica, 2 que van a estar a mi cargo, que es Intervenciones 1 e Intervenciones 2. Después está Educación Sexual Integral, dado por Mirta Marina, que fue la referente de ESI hasta hace muy poco, que se jubiló en el Ministerio de Educación, fue la que llevó adelante todo el programa de Educación Sexual Integral, la coordinadora nacional del programa. Después va a haber otro seminario en relación a consumos problemáticos. ¿Cuál es el alcance de la intervención en una escuela sobre consumos problemáticos? Y en un último el último seminario es un taller específico que lo da una persona que tiene mucha trayectoria en el tema, que va a acompañar a los participantes, las participantes a la construcción del trabajo final, que tiene que ver con la construcción de un caso y un análisis de un caso de
de una escuela. La idea es que en ese taller se termine la diplomatura ya con el trabajo final, pero también que le quede a la persona que participa el saber hacer un trabajo final. La diplomatura está pensada exclusivamente para equipos, para profesionales con título habilitante, para trabajar en un equipo de orientación, y por eso en su momento se pensó si podían ir docentes, pero queríamos hacerlo exclusivamente porque lo que queremos es que la diplomatura lo que haga es profesionalice nuestro rol. Yo creo que de nuestro rol tenemos mucho todavía por decir, mucho por hacer, y, y cada vez las escuelas requieren más de nuestras intervenciones. Entonces está pensada exclusivamente para que la conversación sea entre colegas que estamos atravesados por las mismas demandas, por los mismos, digamos, conflictos, por los mismos marcos legales en relación a la intervención. Empieza ahora el mes que viene y son 6 seminarios y tiene una duración de 5 encuentros cada seminario. Eso es a grandes rasgos. Ahora la semana que viene, para aquellos, después te lo voy a mandar, Miriam, Perfecto. se va a hacer una clase abierta, que Mara Brauer es la directora, yo soy la coordinadora de la diplomatura, vamos a hacer una clase abierta con los docentes explicando sobre la diplomatura. Así que todos Bárbaro, aquellos que así quieran nosotros participar, lo compartimos. va a ser Perfecto, el jueves que viene a las 6 de la tarde. Ahí, buenísimo. cuando tengamos el flyer, lo mandamos. Marina, ¿y qué días? El dictado es netamente virtual. El dictado es virtual porque es de todas las, por ahora es solamente virtual, porque están involucradas todas las provincias, las 24 jurisdicciones, y van a haber algunas clases sincrónicas, igualmente van a estar colgadas después, pues se van a grabar, y trabajo asincrónico, en foros, en bueno, diferentes actividades que cada docente, pero uno de las actividades sincrónicas de cada seminario, vamos a estar varios de los docentes porque vamos a hacer el análisis de un caso en cada uno de los seminarios que tenga que ver con la temática del seminario. Por ejemplo, educación sexual integral va a presentar un caso que tenga que ver con un tema, es decir, y cómo lo abordaríamos desde los equipos de orientación. El caso de consumo problemático, lo mismo. Bueno, en intervenciones, yo voy a trabajar todo lo que implica las intervenciones, e intervenciones 2, que va a ser el anteúltimo, van a ser todos casos, toda práctica profesional. Yo cuando digo casos, porque a veces quiero aclarar esto, el caso para mí es la construcción donde me involucra, no es el fenómeno del alumno, porque a veces hay como discusiones con esta palabra. Yo tengo una formación psicoanalítica y el caso es la construcción digamos, de un caso porque yo me involucro y ese caso tiene que ver conmigo en mi práctica profesional. No es el fenómeno del alumno, del niño. Aclaro esto porque a veces Sí, sí, trae su está dificultad la claro, palabra. Marina. Marina, acá Mariana dice, buenas tardes, pregunto si esto mismo, todo esto que veníamos hablando, sucede trasladado al ámbito de cada familia, todo lo que se refiere a escucha, autoridad, etcétera. Bueno, voy a encender la luz, ¿estoy muy oscura? ¿O se Yo te ve? veo bien. Bueno, Tenés un fondo claro, así que se te ve bien. bueno. Bueno, claro, en la construcción de la autoridad siempre está algo de esto. El tema de la escucha, el tema desde que se juegan otros vínculos en una familia, ¿no? Se juegan otras cuestiones, otros lazos amorosos. Que Si bien la seguramente, simetría también tiene que estar. claro, y bueno, las cuestiones disruptivas que vemos muchas veces en las familias es cuando la madre no puede ceder el lugar de niña y entran en paridad con los niños, con los chicos, con sus hijos, sus hijas. Hay algo donde siempre esa simetría los chicos valoran cuando opera. Los niños y los chicos valoran que la autoridad, la autoridad en el término afectivo, ¿no? Se ubique en otro lugar, que pueda discutir con ese, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Que alguien le pueda discutir y hacerle un poco de
de paredón a eso, ¿no? A toda esa necesidad de avanzar sobre el mundo. Se necesita un otro ubicado en otro lugar. Yo creo que no es entre pares que se crece, también se crece entre pares, pero es fundamental ese otro rol en otro lugar, en el vínculo con los chicos. Yo cuando hoy hablabas pensaba qué difícil se le hizo a algunos docentes el establecer esa autoridad pedagógica en la virtualidad. Cuánto hubieran necesitado por ahí de estas intervenciones de gente especializada para poder alcanzar esa autoridad pedagógica que algunos docentes no lograron en esta virtualidad, y que por otro lado una virtualidad que probablemente en muchos casos continúe, ¿no? Claro. Nosotros hemos trabajado cuestiones sobre la virtualidad y yo lo que observo, es decir, no sé, digo, en ese rastreo a partir de la información que tengo por mi trabajo y lo que voy escuchando, es que en general en las escuelas, cuando había determinadas dificultades para, para generar autoridad, digamos, para generar el vínculo con la familia, con los alumnos, esto se recrudeció. Pero que en general no se inventó nada nuevo, digamos, como que las cuestiones se podían reforzar, pero que no había algo, digamos, en general cuando había buen vínculo con la familia continuaba. Acá lo importante es, en virtualidad o en presencialidad, tratar de sostener algo de este lazo que implica la escucha al otro, las reuniones con familias. Se escucha porque está todo como detenido. No, no, se escucha Sí, perfectamente. porque veo la pantalla paralizada. Eh, Estas cuestiones es decir, lo que yo noto que pasó en las escuelas, que esto hay que tal vez repensarlo, es que es decir, por un lado, aquello que ya sucedía se recrudeció. Pero por otro lado, todo se focalizó mucho en la transmisión de los conocimientos, pero toda esta trama vincular de los espacios de participación, de escucha, esto en muchas escuelas que lo tenían más desarrollado se dejó de lado. Es decir, hubo algo que se trató de salvar el vínculo a partir de la tarea, pero esta cuestión del hablar con el otro se dificultó tal vez por una cuestión de dispositivos, porque había gente que realmente no se podía conectar, pero hay desconexiones que tienen que ver con ciertos desenganches, que es más allá si uno tiene una computadora o no, que tiene que ver con un vínculo con esa escuela. Es más Muchos dificultoso. docentes manifestaban que no podían generar vínculo porque ni siquiera los alumnos prendían las cámaras Claro, cuando... en realidad hemos vivido distintas realidades, ¿no? En un país claro, diverso, claro. con grupos diversos y con realidades diversas, hemos tenido de todo. Hay gente que no, que ha logrado excelente llegada para con sus alumnos y con sus grupos familiares. Y el otro tema, ¿no? Esto que la escuela se abrió eh, ampliamente a las familias, porque había intervenciones de todos. Del otro Claro. lado estaba el papá, el abuelo, la señora que trabaja en la casa, y todos opinando, todos, era una clase sumamente abierta, ¿no? Que Claro, también sí, sí, por ahí, que esto también generaba algunos corrimientos de roles de parte de las familias, madres que intervenían en los Zoom, y esto también generó que muchas escuelas tuviesen que hacer algunos acuerdos con la familia y los alumnos de cómo eran estas instancias sincrónicas, pero claro, se modificaron las variables y ahí hubo que repensar algunas cuestiones. Algunas se recrudecieron, pero ya existían, otras aparecieron por cuestiones de esto, ¿no? Lo que vos planteás, de familias, es decir, que sí o sí estaban en los Zoom, escuchando cómo da la maestra clase. Bueno, esperemos que poco a poco vayamos yendo hacia lo que más sabemos, que es la presencialidad. En el mientras tanto,
Yo creo que todo lo que se trabaja en la presencialidad, es decir, cómo se construye la trama, cómo se sostiene la trama, la simetría, se puede de alguna manera trabajar en la virtualidad a partir de pensar en estos espacios de participación. El otro día me contaba una escuela que me llamó porque, bueno, tuvieron varias pérdidas, hasta de alumnos, ¿no? Entonces la escuela está quebrada. Y lo que me decía es justamente, ¿no? Cómo trabajar con las familias. Y hablábamos de esto, de poder sostener con las familias, sistematizar esos encuentros para poder acompañar a los chicos. Es decir, el encuentro con el otro, que sea virtual o presencial, tiene que estar. Eso no solamente porque es humano, sino porque también eso permite, facilita todo lo que es el hecho escolar. Y sobre todo es necesario. Sin eso es muy difícil. Sí, indudablemente esta vuelta a la presencialidad que de a poco se está dando, también va a necesitar de un fuerte apoyo de estos equipos de orientación Sí, escolar para los alumnos, como vos decís, que han atravesado situaciones diversas y sobre todo aquellos que han tenido pérdidas, ¿no? Y también de sus claro, docentes, ¿no? El equipo de trabajo que también viene golpeado, porque sí, estamos frente a una realidad que nos ha tocado a todos, a las familias, al alumno obviamente y al docente también. Así tal que cual. bueno, mucho trabajo por hacer. Así es, mucho trabajo de todos, todas en las escuelas. Así que bueno, Bueno, Marina, quiero agradecerte tu participación, tu trabajo con nosotros. Siempre es un placer escucharte. Em, También invitar a todos los que han participado a seguirnos en las redes. Como siempre les digo, es muy importante que puedan seguirnos en las redes porque todas las novedades las vamos subiendo permanentemente. Ahí está Gise, atenta, poniendo todas nuestros contactos, ¿sí? Y esto que vos nos decís, esta invitación para la semana que viene, para esta clase abierta, también la vamos a estar subiendo. Y si no, también cualquier consulta que tengan, saben que pueden hacerlo a través de la plataforma Comenius, de la pestaña Asesoría. Cualquier consulta vinculada a este tema o al que necesiten, estamos trabajando para ustedes y a disposición de ustedes. Así que gracias nuevamente a todos los que se sumaron a esta convocatoria. Gracias a vos, Marina. Como te dije recién, un gusto siempre escucharte. Y bueno, ya nos estaremos viendo seguramente muy pronto en otra bueno, convocatoria. bueno, muchas gracias Miriam y gracias a todos y todos los presentes. Gracias a Para mí también ustedes. es un gusto. Bueno, Hasta la próxima. chau, chau, gracias.